Hola, te doy la bienvenida a esta charla. Tengo el placer de presentarles a Yasmín Telma Custodio. Ella es maestra destacada a nivel estado, es profesora de educación básica, tutora en línea de docentes noveles y es mamá de un pequeñito de 6 años, Gianni, con quien comparte esta experiencia de hacer homeschooling. Ya nos compartirá su experiencia como mamá homeschooler. Entendemos que el homeschooling se refiere a educar en casa, a escolarizar en casa o en el hogar, mejor conocido como educación en casa. Bien. Y bueno, comenzamos con una pregunta. ¿Cuáles son las razones que te llevan a pensar en el homeschooling? Vero, primeramente muchas gracias por esta invitación y sí, con gusto compartiremos un poquito de esto que yo le llamo un arte. Pero con respecto a tu pregunta, pues creo que fue algo que en un principio no lo planeé con años de antelación. O sea, yo te podría decir que así en concreto, cuando llegó el momento de ingresar a Gianni, mi pequeño, a una escuela, pues ya sabes, como mamá haces este recorrido para ver qué es como lo mejor de acuerdo a tu filosofía de vida, porque lo mejor para una persona puede ser totalmente diferente para otra y creo que todas son válidas, ¿no? En este caso, una de las situaciones que yo tenía muy clara desde el inicio era que yo no quería escolarizar convencionalmente a Gianni y no quería hacerlo tan pronto. Entonces, esto es porque soy partidaria de la idea que los primeros 7 años en la formación de un niño son muy importantes. Entonces, pensando un poquito en eso, hice este recorrido por las escuelas para visitar este tipo de filosofías, modelos educativos, para ver cuál era el que estaba acorde a esto que yo ya había planeado con anterioridad. Entonces, sucede que cuando hago esta visita me doy cuenta que hay varias de esas escuelas que me gustan, pero bueno, muy costosas, por supuesto. Como número uno, muy costosas. Número dos, yo quería como tomar un poquito de acá, un poquito de la otra, esta filosofía, esta preparación. Entonces decía, ¿cómo no hay una que tiene todo esto que yo quiero, el poquito de aquí, el poquito de allá? Entonces, esa fue una de las principales razones, la cuestión económica, el adoptar filosofías, modos, estrategias, modelos educativos que me llevan a tomar la decisión de vamos a hacerlo en casa. Y con cierto temor, ¿no? Porque Claro. pues no es ser mamá que maestra, ¿no? Son escenarios totalmente distintos. Sin embargo, estas fueron como las principales motivantes, digamos, que me llevaron a recorrer este caminito con mi pequeño. Qué padre, sí, es una decisión muy, muy importante, ¿no? Y aparte, a lo mejor la visión también como maestra te permitió ir a buscar algo, ¿no? O sea, ya ibas como más claro qué es lo que querías o qué buscabas para tu niño, ¿no? Y bueno, Definitivamente. en ese sentido, ¿cómo es que adoptas el plan de estudios a la familia, al niño y a su realidad, al contexto, a su círculo donde él se desenvuelve? Fíjate, Vero, que en esta cuestión son varios factores los que intervienen. Primero, a la familia, yo te podría decir que es como quizá el más sencillo, o al menos en esta experiencia y particularmente resultó como el más sencillo, porque es desmentalizar a los integrantes. Afortunadamente, pues aquí somos poquitos, vamos a decirlo así, y eso ayudó a que de alguna manera todos estuviéramos en la misma sintonía de vamos a hacer homeschool, este va a ser el espacio, estos van a ser los horarios, estas van a ser las formas. Y eso permitió de alguna manera que Gianni recibiera todo este apoyo de los, perdón, de los integrantes activos de la familia. En este caso, este espacio lo compartimos abuelita, mamá y Gianni. Y eso hace, como te comentaba, yo no hay otros hermanitos, entonces de alguna forma ayuda mucho a esta parte de entrar al caminito. Y te puedo decir que en cuestión académica de cómo adaptar los programas, los planes, también tiene una ventaja. Y es que al final del día existe un perfil de egreso, ¿no? En este caso, Gianni entraba a preescolar, o al menos si lo comparáramos con la educación convencional, estaba, digamos, en nivel preescolar. Y tiene una ventaja porque, aunque hay una serie de contenidos, una lista muy larga de contenidos,
al final del día hay un perfil de egreso, ¿no? Claro. Entonces, los caminos pueden ser diferentes mientras tú llegues a esa formación. Y a veces la desventaja de que sea en escuela, pues es precisamente esta, que tienes que ir como por ese caminito, por los grupos numerosos, porque hay un perfil que cubrir y porque las herramientas a veces son limitadas en cuestión de tiempos y espacios, ¿no? Entonces, fue muy sencillo, vamos a decirlo, adaptar, porque yo decía, bueno, en preescolar principalmente buscamos fortalecer, por poner un ejemplo, la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura no convencional. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que no me escriba literalmente mamá, pero que a su manera, en su proceso y respetándolo, pues él vaya introduciéndose en esta parte, ¿no? Entonces, eso también fue muy importante. Uh-huh. Y estoy olvidando la tercera que me comentabas, cómo adaptarlo, o sea, la adaptación familiar, la cuestión de la currícula, ¿y cuál otra me preguntaste? A su contexto de Yanni, o sea, en el lugar donde él se desenvuelve, ¿no? Como lo decías, los espacios, o sea, desde determinar, ¿no? A lo mejor qué cuarto o qué rincón de la sala o qué lugar se adecua para poner, pues, sus materiales, sus libros o darle su espacio, ¿no? A hacer esta... Sí, pero muchas gracias. Fíjate que yo creo que esta es la más rica, ¿no? De todas, esta adaptación, digamos, porque este es el contexto real, ¿no? O sea, en su vida sin simular, sin imaginar, sin fantasear, es como él vive en este espacio, en esta casa, con estos espacios, con estas personas y con estas necesidades. Claro. Yo creo que esa fue la parte más interesante porque no fue una adaptación meramente, ahora sí que mía, sino que la hicimos juntos, o sea, el crear esos espacios. En este lugar vamos a tener nuestra pequeña biblioteca, en este lugar va a ser los materiales de arte, aquí vamos a tener nuestros materiales de matemáticas, este es el cajón de los juegos. Entonces, todo esto de alguna manera fue permitiendo que él tuviera este acceso o esta participación directa en esta cuestión de adecuar los espacios y que de alguna manera pues él también colaborara y permitió que fuera más real, ¿no? Más real y que también eso creara desde un inicio esta participación activa en él, en esto que fue su proceso también. Claro, y ya hace rato ya mencionabas que estuviste en un proceso, ¿no? En un recorrido entre escuelas y obviamente entre ellos encuentras métodos, tipos de enseñanza, enfoques. Siempre que escuchamos homeschooling se nos viene asociado con el Montessori, con el Waldorf, pero en sí, ¿en qué sistema tú te apoyas para hacer homeschooling en casa? Fíjate que si tuviera que mencionarte un modelo, sería complicado para mí, porque es precisamente esto que te comentaba, o sea, hay muchas tendencias, muchas filosofías que la verdad no comparto de ciertos sistemas, pero que entre eso tienen parte que es muy rescatable para mí. Entonces, yo te podría decir que un poquito del ACE, que ACE es un programa que se maneja específicamente y único para hacer en casa. De este programa, por ejemplo, lo que me gustó es que trabajas mucho valores, principios, esta cuestión de lo no negociable. Del Waldorf, por ejemplo, te podría decir, me encanta la parte de el trabajo de la voluntad, del trabajo del arte, todo surge de ahí y desde ahí, ¿no? Entonces, de la exploración, de la manipulación del contacto. De Montessori, estas cuestiones de la vida práctica, Claro. que el área sensorial, que también es muy importante, el de ir al ritmo del niño, que esto lo comenta mucho también este programa, y de usar materiales que le interesan al niño, que él escoge, ¿no? A ver, de todo lo que tenemos que hacer hoy, ¿con cuál quieres empezar? ¿No? Una cierta libertad de Claro. qué quieres aprender, cómo lo quieres aprender, pero yo estoy guiándote, ¿no? Entonces yo creo que fue una función definitivamente de un poquito aquí, un poquito allá, pero sin perder el caminito de decir, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, eso es lo rico, ¿no? De este tipo de programa o de escuela en casa, ajá, que te da la facilidad de que tú puedas elegir que sí, que no, pero con miras a ese objetivo que tienes. Claro, te permite
andar libremente, ¿no? O sea, eliges qué vas a trabajar, pero también cómo lo vas a trabajar, ¿no? Cómo llegas a ello. Y esa es algo que caracteriza a homeschooling, ¿no? Que se devuelve el centro a la familia, ¿no? Porque es la base y es como hace años, ¿no? O hace tiempo. La educación era en casa, ¿no? Entonces se regresa a esa educación y se le da una importancia o su interés es justo que el papá mira a su hijo y adapta, ya sea planes, ya sea programas o contenidos, a las necesidades de su hijo, ¿no? Entonces, esa es una riqueza que ofrece homeschooling. Y bueno, hace Y rato mencionabas, perdón. Ajá, y fíjate que algo que yo quisiera mencionarte o compartirte es esto, cuando de pronto buscamos en internet el tema o el término homeschooling, homeschool o homeschooler, también de alguna manera tú ves así como la mesa de la familia, la mesa, la mamá sentada a un lado y libros, ¿no? Y está padre, pero de pronto eso como que genera una concepción de, ay, qué aburrido, o sea, solo me siento con alguien que me está diciendo la lista de lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo creo, Vero, que definitivamente lo creo así 100%, que va más allá de eso, ¿no? O sea, lo que decía hace rato, el crear espacios, el espacio es nuestro espacio de juego, de las matemáticas, de el arte, del moldeado. Entonces, es interesante, ¿no? O sea, para mí sería como hasta un reto, ¿no? Empezar a cambiar esa idea, porque yo sería como partidaria de que se motivara mucho ese tipo de enseñanza. Creo que ayudaría mucho a esta cuestión, como tú bien lo dices, ¿no? Familiar, porque es la base. Al final del día es importante la convivencia en familia, la forma como se comparte, la forma como se hace todo este tipo de situaciones. Y yo creo que sí es importante que no se compartieran solo fotos así, ¿no? Yo las que he buscado antes de que empezara este sistema, sí eran como en casita y la mesita y ya. Y no, es mucho más allá que eso, ¿no? Entonces sí es importante esta parte mencionar. Sí, es como lo menciona, ¿no? La importancia de crear el espacio. Desde el momento que lo estás creando, ya todo está induciendo o generando ambientes de aprendizaje, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos apostando. Y bueno, también mencionabas algún material para trabajar o programas, ¿no? ¿En qué otros recursos te apoyas como una homeschooler? Fíjate que, bueno, recursos que no hay ahorita con la tecnología, ¿verdad? Te metes, googleas algo y bueno, la lista es interminable. Sí. Entonces, yo te puedo decir que es mucho esto que te mencionaba yo, o sea, recursos tanto audiovisuales, los que son únicamente auditivos también, la música, mucho la escucha de cantos, instrumentos musicales, por muy sencillos que parezcan o incluso hasta hechos en casa, ¿no? O sea, todo ese tipo de recursos didácticos que de alguna manera no solo te sirve para trabajar en la parte del ritmo, en la clasecita de música y de las canciones, sino que también vamos a implementarlo en, identifiquemos la palabra, cómo se dice ese instrumento, cómo se lee, cómo lo puedo expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también lo puedo tomar en cuenta en la cuestión de, vamos a cantar una canción de las emociones, ¿no? Bueno, entonces recursos físicos, digamos, manipulables, recursos, lo que ya te decía, auditivos, muchos videocuentos también. No está tan padre siempre solo escuchar la voz de mamá, ¿no? Claro. Y dado que no podemos tener muchos invitados, entonces, pues bueno, siempre hay otras voces, otras formas de escucharlo, de poder compartirlo a través de la escenografía, incluso los pequeños teatritos que hacíamos, es otro recurso, o sea, esta cuestión de teatro, o artes escénicas casi, casi, en ese sentido. ¿Qué te podría decir? Los recursos teóricos también, porque no, yo siempre he pensado que la teoría es buena, es muy, muy, muy buena, porque es la que nos va diciendo como por qué caminito ir, ¿no? Claro. Entonces nos va diciendo, pues así, es un sustento muy importante. Sin embargo, yo también he dicho que la teoría sin la práctica, pues no es nada, ¿no? O sea, pues está interesante, es interesante, pero cuando se convierte en práctico, entonces yo creo que es lo más rico, ¿no? Porque ya está implementado, ya no se queda solo en el conocimiento, sino en la práctica.
Entonces los recursos sí son variados, te digo desafortunadamente, y bueno, más ahorita en este momento con la situación de la pandemia, pues no podemos hacer muchas visitas. En un inicio me acuerdo que empezamos a hacer visitas a lugares como algún museo, la biblioteca, ahorita esos espacios pues están como muy limitados, y pues echamos mano de esos otros recursos, hagamos un viaje virtual hoy, ¿no? Claro. Entonces hemos hecho viajes a través del mundo, usando la tecnología. Entonces yo creo que ese es un recurso muy valioso y que conforme avance el tiempo vamos a ir como orillados a utilizarlo más, cada vez más. Y entonces, bueno, ellos nacen ya con la tecnología innata, ¿verdad? Entonces eso también es importante aprovechar. Claro, me llama mucho la atención que mencionas el arte. Y sucede mucho que cuando encontramos o recurrimos a esta búsqueda de esta información, encontramos mucho de matemáticas, de ciencias naturales, de español, pero muy poco o casi no se menciona o no se evidencia lo que es el arte. Y tú lo mencionas muchas veces porque lo practicas en casa. No sé si puedas compartir esa parte por ahí, la música, ¿no? Que ya ni ya se acerca a las notas musicales, ¿no? Ajá, claro, sí, totalmente. Mira, en cuestión del arte, te puedo decir que, como tú bien lo mencionas, hay pocas ligas, pocos recursos, incluso ya hablábamos de la tecnología, hay pocos links que nos direccionan a ese tipo de actividades. En este caso, yo me encontré con un maravilloso libro que se llama Mi primer libro de arte. Entonces, de hecho no inició en homeschool, debo confesar que inició en la escuela, cuando estaba trabajando el ciclo pasado con niños de segundo año, más o menos 7 años, 7, 8 años, y este libro me pareció maravilloso, realmente lo encontré en el rincón de lecturas y dije, wow, esta es una maravilla, este libro vale oro, ¿no? Entonces, me encanta este recorrido que hicimos porque el libro está diseñado de la siguiente manera. En la primera parte de la lección, por así decirlo, aparece en grande ahora sí que una de las obras de arte de ese escultor, de ese pintor, de ese arquitecto incluso, porque dicen que también es arte. Entonces aparece ahí esa obra, ¿no? Y entonces, normalmente nosotros la proyectábamos. En el caso de homeschool, la vemos en la computadora. Mira, ¿qué observas en esto? ¿No? Entonces, veíamos un poquito qué percibíamos en esa obra, ¿no? Y por qué creíamos que estaba hecho. Ya el libro no incluía la imagen del personaje, sin embargo, yo dije, bueno, siempre hay algo que abonar, ¿no? Siempre mucho que mejorar. Entonces dije, perfecto, ya tenemos la obra de arte, ahora identifiquémosla con la foto del personaje o del creador, del artista, ¿no? Entonces ya teníamos 2 elementos visuales, que al final de cuentas era conocer. En algún momento buscaba algún cuento, no siempre los encontraba, de este personaje o de esta obra. Y entonces después, en el libro, curiosamente, y por eso te digo, vale oro, muy interesante, venía una actividad símil a lo que realmente el poeta o el autor o el artista había hecho. Entonces, ese fue como la guía, ciclo escolar, por así llamarlo, para abordar la clase de arte, pero no siempre fue solamente limitarnos a esa parte, digamos que aunque esa la veíamos una vez a la semana, a veces 2 veces al mes, entonces le mezclábamos un poquito también de cuestión libre. Esto lo maneja mucho y es una de las filosofías muy importantes de Waldorf que te comentaba, ¿no? Entonces, la libertad, ellos manejan mucho el crear a partir de la nada, ¿no? Incluso ellos sugieren lienzos muy grandes, porque dice que la mente ya por naturaleza tiene algo, ¿no? Un pensamiento, un sueño, un deseo. Entonces, desde ahí, desde el cero, también había momentos de hoy cómo quieres hacerlo, ¿no? Hoy con estos colores, hoy con este material, hoy quiero ser un escultor. Entonces, también manejábamos mucho esta parte de la libertad. Podría hacerse una analogía quizá con el trabajo que hacemos en la escuela, ¿no? Cuando le pedimos a los niños, haz un dibujo, ¿no? Quizá lo que hay que cuidar aquí es que la consigna tenga un tiempo, una duración, y un objetivo. Al final me vas a platicar qué hiciste, porque de pronto pues hagan cualquier dibujo, se pierde el fin, ¿no? Entonces, en este caso, estábamos así, este lienzo, ahora expresa cómo te sientes, ahora platícame qué hiciste, ¿no? Entonces también nos basamos en
Y hay otro libro llamado 100 actividades de arte, también muy interesante, son actividades más cortitas y algunas de esas yo las adaptaba, obviamente a su edad, a los materiales con que contábamos y a que fuera divertido y que le representara un gusto hacer esta actividad, ¿no? Entonces, en arte principalmente tomando esta filosofía de Waldorf y con estos elementos que te compartí, es como lo hacíamos. Y en cuanto a la música, la verdad es que también encontré información en internet. Hay una página, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver con mis primeras partituras. Y bueno, antes de empezar con partituras, pues fue esta cuestión de apreciación musical, porque la música en especial tiene un trasfondo, o sea, antes de que tú empieces a leer notas y a interpretarlas a través de un instrumento, es importante que tú conozcas o tengas este oído musical. Claro. Iba, por ejemplo, de nuestras primeras clases era escucha el sonido y dime qué cosa es. O sea, es una puerta que se cerró, excelente. Este sonido que es, es una vaca, que es el sonido de la vaca, el pollito está apiando, ¿no? Entonces, es desde esta sensibilización de el oído ante los sonidos externos, los sonidos que están en mi casa, desde ahí se parte, ¿no? Como desde lo básico. Trabajamos mucho los primeros meses esto. Después, a través de cuentos con el teatro y el maestro Pavlov, tenemos un títere por ahí llamado el maestro Pavlov, en donde a través de él contábamos cuentos de por ejemplo, el pentagrama. ¿Y qué es el pentagrama? Son escalones, mira. Entonces, desde ahí se empieza con la música. Afortunadamente, te digo, encontré estas páginas porque, bueno, ahorita la tecnología nos favorece muchísimo. Claro. Hay gente que con mucho corazón comparte estos recursos, ¿no? Muy valiosos. Y ya de ahí empezamos con el pentagrama, elementos musicales como blanca, negra, corchea, semicorchea, clave de sol, clave de fa, pero todo a través de cuentos, porque tenemos que tomar en cuenta la edad, en este caso de juguemos, ¿no? Saltemos arriba de la nota, el alegro, andante, en fin, términos musicales básicos, o sea, ahorita estamos como en lo básico. Y después de esto comenzamos con la introducción de solo 2 notitas en el piano, do y re, do y re, do y re, y juguemos, ¿no? ¿Y qué nota es do y qué nota es re? Muy bien, o sea, como de poquito. Y la verdad que cuando es sistemático y constante, los resultados son espectaculares, o sea, grandiosos. Entonces, en cuestión de arte y música, que me preguntabas, Vero, esas serían como las formas en las que lo trabajamos y que nos dimos cuenta que sí rendían muy buenos resultados. Sí, bueno, también te escucho hablar de expresión, de emociones, de esta interacción, ¿no? Entonces, creo que se oye pues muy completo, ¿no? Una oportunidad grandiosa y hermosa dentro de una casa, ¿no? Al estar en este proceso acompañando a Yani, ¿no? Claro. Y bueno, y hablando de lo formal, ¿cómo se valida el homeschool en México?